En las relaciones humanas, y lo podemos palpar en nuestras familias, los conflictos, los desacuerdos no se pueden evitar. Es algo muy propio de las relaciones humanas. De hecho, hay un autor que dice, el conflicto es el costo de la intimidad. ¿Qué se refiere a intimidad? Vivir con alguien, compartir la vida con alguien. ¿Quieres pasar esos momentos de convivencia, de conversación, de compartir vida? El costo es el conflicto. El conflicto no lo podemos evitar. Ahora, una cosa, hermanos, es perdonar y otra cosa es reconciliarse. Son dos cosas totalmente distintas. Y solamente se los dejo de reflexión. Siempre que hay perdón en las relaciones humanas, ¿tiene que haber reconciliación? Se los dejo para reflexionar, no es la pregunta de debate. El perdón es algo que es un mandato de Dios. De la misma forma que el Señor perdona nuestras ofensas, nosotros debemos de perdonar a quienes nos ofenden. El perdón es un mandato divino. ¿Por qué? Porque cuando el ofensor perdona, se libera, se sana, se desatan las cadenas que el ofensor hizo al ofendido. Cuando el ofendido perdona, se libera de esas cadenas. Por eso, desde mi perspectiva, creo que como bien se dijo, José fue midiendo. Perdonar no estaba condicionado a la respuesta de sus hermanos. José había entendido, como vemos pasajes más adelante, que había sido la voluntad de Dios y los planes de Dios por los cuales pasó desde el pozo, desde la casa de Potifar, desde la cárcel hasta lo que era el palacio. A José le quedó claro, esto no fue por causa de mis hermanos, esto fue un plan divino. José, antes que llegaran sus hermanos, creo que ya los había perdonado. Pero ahora viene otra parte, la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Recuperar la relación que se había roto como consecuencia de una acción negativa. Desde mi perspectiva y en base a lo que veo en la Biblia, José estuvo midiendo hasta dónde voy a llegar en la relación con mis hermanos. Hay relaciones, hermanos, que son tóxicas. Y el Señor no nos pide, ¿tú lo perdonaste? Sí, bueno, vuelve a ser amigo de él o de ella. No. Puede haber perdón sin necesidad de que haya reconciliación. Te perdono, se aclaró la ofensa, pero ¿sabes qué? Es mejor mantener la distancia apropiada, ¿verdad? Para que haya salud emocional tanto en ti como también en mí. Y creo que José fue viendo eso hasta que se dio cuenta que la relación podía haber no solamente perdón, sino dar el siguiente paso, la reconciliación. Y no voy a avanzar por cuestión de tiempo, pero vemos evidencias como José, después de haber abrazado y besado a Benjamín, ahora se abalanza sobre sus hermanos, ¿no? Como una señal no solamente de perdón, sino también de reconciliación. Les recuerdo que estamos en el foro de emprendedores cristianos, en el repaso Escuela Sabática. Y antes de darle entrada a Enrique, les recuerdo la pregunta que hicimos. Cuando tenemos la oportunidad de hacerle el bien o el favor a alguien que nos ha ofendido o nos ha hecho algo en contra nuestra, ¿es válido ponerlo a prueba? Enrique. Yo creo que mirando la experiencia de José, es importante que como cristianos sepamos cuál es el propósito superior de nuestra vida. Y José lo tenía claro, ¿no? Sabía que indistintamente de las circunstancias adversas, dolorosas que le había tocado vivir, finalmente su vida estaba en manos de Dios. Y entendía que incluso esa adversidad se estaba manifestando en un plan de Dios para beneficio de otros. ¿Sí? Ahora, como ya bien se mencionó, era humano, le dolía, claro que tenía expectativas de qué iba a suceder y
Y evidentemente su reacción a eso era una reacción, yo la miro completamente humana. Yo diría, más allá de que si es válido o no, me parece que lo importante es entender que en el escenario en el que nosotros nos desenvolvemos siempre tenemos un propósito superior dado por Dios, y eso marca la manera en que nosotros enfrentamos nuestras relaciones, incluso cuando pueden ser adversas, dolorosas. Ahorita mientras Yared hablaba de su experiencia, yo recuerdo algunas. Mi trabajo es en el área comercial de Alimentos Colpac, y miren que es un tema de relaciones, ¿sí? Tengo muchos años mirando relaciones de todo tipo, y uno puede encontrarse, incluso mirar que pudieran existir personas que se quieren aprovechar de una circunstancia, o que se aprovecharon de una circunstancia y que finalmente, como ya se mencionó, vienen de regreso, pues no necesariamente con un escenario de perdón, de reconocer que se equivocaron, sino de querer seguir adelante como si nada hubiera sucedido. Y es muy natural que uno mismo de pronto diga, híjole, pues tengo que ir con un poco de cuidado, aunque tengas ya de lado el haber dejado atrás la ofensa, no simple y sencillamente, pues ya, pero tengo que tener algunos de los cuidados que requiero tener, porque hay una experiencia previa que me dice que pues esto puede ser peligroso, ¿no? Me parece que esa reacción de José es muy humana, muy natural, nosotros las tenemos, pero quiero ponderar el propósito superior de nuestra vida en nuestras relaciones, entender que indistintamente de ese momento, Dios nos coloca en esos escenarios porque Él tiene un propósito a través de nosotros que cumplir, y nosotros somos en ese momento canales para eso. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido José si toma revancha del momento? ¿Cómo hubiera terminado la historia? En la cultura egipcia hubiera sido lo más normal, ¿sí? Hubiera sido lo más normal. Sin embargo, pienso en el impacto de la vida de José en la familia de Faraón, y en el desenlace después de los favores que Faraón hace. No los está haciendo porque José está guapo, no es eso. Hay un impacto en la vida de ellos, mirando cómo es que él se conduce incluso frente a la adversidad, porque tenía muy claro que su vida estaba en manos de Dios, y que había cosas que él no podía controlar, pero que sí podía reaccionar de una forma apropiada en el marco del propósito de Dios. Gracias. Martín. En la medida como uno se va enlazando más con el poder del cielo, con nuestro Dios, podemos también nosotros ir manifestando ese amor hacia quienes nos rodean. Y creo yo que poder cobrar el ojo por ojo, diente por diente, me las hiciste, ahora me la pagas, yo creo que no es tarea de un cristiano. Reciente estamos en un equipo de compañeros que atendemos en 7 estados del norte de México, y tuvimos una actividad del negocio en la ciudad de Reynosa hace unos 2-3 meses atrás. Recuerdo que hubo un acaloramiento en una parte de esa actividad, una de las noches, con un compañero que estaban por ahí, y bueno, nos hicimos un poco de palabras en esos acaloramientos por ahí que hay. Y afuera no es, allá en el mundo de los negocios a veces hay cosas que se dicen y que uno está, pues dice, no ambientado a un medio como ese. Mas sin embargo, a Dios gracias, pudimos enfriar las cosas después de lo que pasó, porque estábamos ya a un espacio muy corto de poder estallar la bomba y agarrarse a golpes, si uno lo quiere ver así. Pero no pasó eso, ¿verdad? Nunca me he peleado en mi vida, y creo que si lo hago alguna vez voy a salir todo moqueteado, ¿verdad? Mas sin embargo, pasó ese suceso, y después de ello, el incidente con el que viví con ese compañero, desgraciadamente hace unas semanas atrás, pasó un detalle de salud y fue a parar al hospital. Y después de ello estuvimos reflexionando, ¿verdad? Y dice uno, pues a nadie le desea a uno que pase eso, mas sin embargo me acerqué con él y le dije, oye, vas a estar, ya salió del hospital, a Dios gracias, pero está en recuperación todavía. Y hace 15 días atrás le dije, quiero ayudarte en tu negocio y voy a dedicarme una semana para poder enfocar a tus marcas y poder la ruta que te toca atender con todos nuestros clientes la voy a tomar yo.
él pues se quedó un poquito extrañado y me dice, oye Martín, muchas gracias. Le digo, no, de corazón lo hago, le digo, porque somos un equipo y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y vas a salir adelante de esta enfermedad que te ha golpeado y que te ha mandado a cama unos días. Posteriormente, acercándose ya la semana pasada, me llama y me dice, estaba en San Luis Potosí, me dice, Martín, muchas gracias, el doctor ya me ha dado de alta para poder viajar y ahora voy a tomar lo que tú ibas a realizar. Le dije, bueno, sigo a la orden en lo que pueda ayudarte, sigo con toda la disponibilidad para poder sacar adelante tu negocio y tu proyecto también. Hermanos, creo que todos merecemos segundas, terceras, cuartas oportunidades para el servicio a nuestro Dios, y el testimonio que podamos brindar a otros creo que tiene un grande impacto para el reino de los cielos. Que el Señor nos haga instrumentos donde andemos. Muy bien. Hablamos entonces un poco de que José en realidad pues tuvo sus reacciones muy humanas. Pero en esas pruebas o en ese escenario, como dijo Lidia, se dio cuenta que realmente sus hermanos estaban arrepentidos. Y hasta en los comentarios que ellos creían que José no entendía, se dieron cuenta que querían compensar el mal que le habían hecho a José. Y esa es una pregunta, regresándonos un poquito al tema de José y la confrontación de los hermanos. ¿Es posible enmendar un mal que hemos hecho? Esa es una primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es, ¿el enmendar el mal que hemos hecho nos libra de las consecuencias de ese mal que hicimos? Martín, vamos a empezar contigo ahora. ¿Es posible enmendar el mal que hayamos hecho? Y la segunda parte, haber hecho enmendar ese mal, ¿nos libra de las consecuencias de lo que hicimos? Ok. Yo creo que es posible enmendarlo. De una u otra forma, en el caso de los hermanos, había habido cambios y estaban preocupados por lo que estaba pasando. Cuando yo no me imagino ese cuadro, al poder identificarse ya José como el hermano al que habían perdido, al que habían vendido, mejor dicho. O sea, la mentira salió a luz. ¿Y cómo iban a enfrentar al papá? O sea, ¿cómo iban a enfrentar al padre que había muerto su hermano, al hijo, uno de los consentidos de Jacob? Mas sin embargo el corazón de ellos había cambiado, y sin lugar a dudas que hubo lágrimas que significaban un cambio que se había ya reflejado o había florecido en el corazón egoísta que había cuando lo vendieron. ¿Es posible? Sí, yo creo que es posible hacer cambios en nuestra vida. Es posible el arrepentimiento genuino en una persona para poder demostrar los frutos que Dios tiene reservados para su vida, para los demás también. Enrique. Yo creo que es imposible. Imposible librarse de las consecuencias de lo que uno hace. ¿Sí? Puede ser que las retardes, pero finalmente las vas a enfrentar. Y la historia de José, la vida de José, refleja plenamente eso. Pudieron haberlo callado muchos años, y ahorita mientras Martín lo decía, yo me digo, pues imagínate tener que irle a decir, ¿sabes qué, papá? Pues esta mentira de tantos años ya salió. Las consecuencias uno las tiene que enfrentar. Puede ser que las aminore, el querer enmendar algo de los errores. Algunos se pueden enmendar, otros no se pueden enmendar, ¿no? En algunos tienes que vivir con las consecuencias de eso. Yo me fracturé una pierna recién llegado a la universidad y tengo 25 años con una pierna que ahí tengo la marca. O sea, no me la puedo quitar, aunque los médicos hicieron un trabajo espectacular, pues tengo mi recuerdo ahí, o sea, lo tengo. Tienes que vivir con las consecuencias de eso. A lo mejor puedes aminorarlas cuando tratas de enmendar un poco lo que estás haciendo, pero evitarlas, ninguna.
tarde o temprano las enfrentas. Enfrentamos. Bien, pastor. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, Elena de White habla acerca del arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino conlleva reconocer el error que cometí y la tristeza por el acto o la ofensa hecho. Pero el pseudo arrepentimiento está no preocupado por la ofensa hecha, está arrepentido por el temor a las consecuencias que van a venir como resultado de sus malas decisiones, sus malas acciones. Entonces, yo recordando al padre de José, a Jacob, ustedes recuerdan cuando engañó a Esaú, que su madre le dijo: huye porque tu hermano ha prometido matarte. Y entonces Jacob huye y se va a un desierto terrible, ¿no? Un desierto terrible en Nuevo León, sí. Algo parecido. Yo a veces en los Camporí de Aventureros me gusta preguntarle a los niños de pura broma cuando hacemos la inspección: a ver, ¿cuántos se bañaron hoy? Y varios levantan la mano. Le digo: tengo un detector para ver si se bañaron o no, y ya no levantan la mano. Hoy no voy a hacer esa pregunta aquí, pero a lo que trato de decir con todo esto es que me llama mucho la atención que Jacob, si ustedes recuerdan, huye de Esaú y termina en el desierto. De tener una casa, de tener una familia, Jacob termina en el desierto. Dios no detuvo las consecuencias del actuar de Jacob. Las estaba pagando, estaba en el desierto. De la prosperidad se fue al infortunio, a la pobreza, a la crisis. Pero lo más maravilloso de esto, hermanos, es que en medio del desierto Dios se le apareció a Jacob. Las consecuencias muchas veces no podemos detenerlas, pero en medio de las consecuencias, en medio del arrepentimiento, Dios se puede manifestar para ayudarnos a sobrellevar las consecuencias de las decisiones equivocadas o acciones equivocadas que hicimos. ¿Por qué? Porque las consecuencias son experiencia de vida. Nos van enseñando. Si no hubiera consecuencias, muchas veces no aprenderíamos lamentablemente las lecciones de vida que nos permiten crecer. De acuerdo. Te voy a catafixiar tu participación. ¿Hay alguien más que en algún momento quiera participar? Levante su mano, por favor. Acá tenemos una mano. Ahorita le hacemos llegar a un micrófono. Mientras voy a mencionar algo, una pregunta adicional. Está muy bonito, que José ya se dio cuenta y que sus hermanos se arrepintieron y todo, pero pasó 20 años de su vida fuera de casa. 20 cumpleaños que no celebró con su papá. 20 años que no vio a los hermanos, a los hijos de los hermanos, a sus cuñadas. 20 años que sufrió como esclavo en la cárcel y todo. Ya, qué bonito, ya se arrepintieron mis 10 hermanos. Vamos a amarlos. Sí, es así de fácil. ¿Qué consuelo pudo hallar José en esto? Antes de que conteste Lidia, vamos con el comentario de nuestro hermano. Los errores, jóvenes, los errores no se pueden enmendar. Si alguien piensa que puede cometer un error y a la semana, 15 días, ir y pedir perdón, no es así. Vamos a analizar un poquito la situación de Dina. El caballero en forma despiadada, abusó de Dina. Y luego quiso, en buen plan, enmendar su error. Los errores, jóvenes, no se enmendan. Los errores persisten y no se olvidan. La prueba la tenemos. La reacción natural, normal de los hermanos, fíjense cómo estuvo el engaño. Les pidieron que se circuncidaran. Y estos jóvenes, este pueblo accedió. Y a los 3 días, cuando el problema estaba más intenso, fueron y barrieron, pero no nomás al caballero que ofendió, barrieron todo el pueblo.
Hay otra violación de la hija de David, la hermana de Absalón. Este caballero se quedó más ofendido que el papá con la violación de esta muchacha. Y Absalón fue capaz de esperar 2 años para vengar el hecho. Entonces tengamos mucho cuidado cuando ofendemos a alguien y luego nos queremos acercar a que nos perdone. Es muy difícil, jóvenes. Y el perdón de José, cuando usted lo analiza y lo aterriza, no es una naturaleza humana natural. Eso es de origen divino. El perdón es divino. Cuando yo analizo la situación de José, me dice mi esposa, ¿qué hubieras hecho? Mi niña, le doy 50 azotes más 1 a cada uno para que se amance. Pero eso es humano. El perdón, jóvenes, es de origen divino y no está en nosotros. Si alguien piensa que puede perdonar, necesita agarrarse de la mano de Dios para que el perdón fluya hacia mí, pero es de origen divino. Entonces los errores no se pueden enmendar, se pueden medio disfrazar, pero no se pueden corregir. De acuerdo, tenemos una participación más hacia atrás y luego pasamos con Lidia. Gracias, buenos días, feliz sábado. Bueno, yo estoy escuchando una serie de actitudes, de pensamientos, de opiniones, pero en cuanto a lo que dice el hermano, en cuanto al perdón, yo pienso que nosotros podemos verlo en el santuario. Ahí podemos claramente ver una exposición de perdón de Dios a través de todo lo que vimos del santuario, una expiación por los pecados del hombre, y luego en esa expiación viene una remisión, ¿verdad? En el mismo perdón. Y después de la remisión viene ¿qué? Una transformación que Dios da. Si no pudiéramos perdonar el pecado, entonces podemos pensar que Jesucristo no nos puede perdonar, porque en cierta forma todos matamos a Jesucristo, todos pecamos, entonces no hay perdón. Entonces sí se puede perdonar, todo se puede perdonar. La palabra de Dios dice que todo se puede perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué es perdonar? Perdonar es echar la carga de los demás en nuestra vida, en nosotros. La justificación no importa, porque eso no lo hacemos nosotros, lo hace la sangre de Jesucristo, ¿sí? Por el sacrificio en la cruz. Pero sí se puede perdonar todo, porque si no, entonces Jesucristo no podría perdonarnos, ¿sí? Ahora, Él ya perdonó lo que le hizo el mundo, lo que hizo la humanidad. Es un definitivo que sí. ¿Por qué? Porque va a haber una transformación total, una regeneración, para que nosotros podamos estar en su presencia. Sin perdón, sin remisión, sin arrepentimiento, no podríamos estar en la gloria de Dios. Y tenemos que ser como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, uno en Cristo, uno en el Padre y uno en el Espíritu. Y sí se puede perdonar todo pecado. No se va a olvidar, pero sí se puede perdonar. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo, así es que Lidia, 1 minuto. La pregunta ¿Qué consuelo obtenía José? Sí. ¿Qué consuelo podemos obtener después de todo lo que hemos sufrido por causa de esa persona? Decir, qué bueno, le sirvió Dios para que tiene esté un bien. propósito para nuestra vida. No importa cuánto tiempo tengamos que pasar ciertas circunstancias, pero Dios tiene un propósito. José lo descubrió. Él tenía esa oportunidad de que Dios hablaba con él a través de sueños. Y ustedes recuerdan sus sueños. Él era un líder, él era alguien, una autoridad, y se inclinaban ante él. Yo me imagino que cuando llega el día en que el faraón le dice, después de mí tú eres, en ese momento le vienen a la mente todos estos sueños y entonces él reafirma, este era el propósito para el cual Dios me trajo aquí. Luego llegan sus hermanos, los ve y dice, claro. Y aquí en Génesis 45:7 dice, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida. Había un propósito. De manera extraordinaria y de ese modo asegurarles
descendencia sobre la tierra. En el espacio del tiempo, este era el cumplimiento de la profecía, de que la descendencia de Abraham iba a ser incontable, iba a ser innumerable. Cuando nosotros logramos comprender en el escenario de las profecías dónde estamos y cuál es nuestro propósito, las circunstancias que nos toquen vivir son solo eso, son escenarios para poder decirle a los demás, estamos aquí para mostrarte al Jesús que salva, para mostrarte que a pesar del dolor y del sufrimiento, habrá una vida nueva cuando Cristo regrese. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Martín, 1 minuto y terminamos con el pastor Turrubiates. Bien, pues yo creo que de una u otra forma hemos hablado ya de las oportunidades que Dios nos tiene aquí en esta tierra para poder testificar. La vida de José fue muy clara, muy evidente de lo que realizó y de la salvación que pudo brindar para toda la comunidad, para todo el pueblo egipcio. Y ahora, aunque no estamos en Egipto, estamos en Monterrey, estamos en Nuevo León y en México, en el cual Dios tiene un propósito para nuestra vida. Donde quiera estemos, donde quiera emprendamos, donde quiera hagamos negocios, debemos levantar muy en alto el estandarte de Cristo Jesús. Aunque nos asedien, aunque nos quieran provocar, mantengamos la frialdad siempre de Cristo Jesús en esta tierra, de tal manera que las personas que nos rodean puedan observar que hay un Cristo Jesús dentro de nuestro ser, que mora, dirige y opera nuestros pensamientos para su honra y para su gloria. Gracias, pastor. En la experiencia de José, las circunstancias no determinaron su convicción de que Dios tenía el control de su vida. Y es una lección impresionante, ¿no? Las circunstancias no determinaron la convicción de José de que Dios tenía el control de su vida. Y en 3 veces repitió cuando estuvo con sus hermanos que había sido el plan divino que llegaran ahí. En 3 ocasiones, en 3 versículos seguidos, le dice a sus hermanos, por voluntad de Dios estoy aquí. Y José resaltó 3 motivos. Número 1, salvar la vida, para que su familia sobreviviera al hambre. Y número 3, para gobernar Egipto. El sentido de saber que Dios tiene un plan para nosotros día a día, independientemente de las circunstancias, nos permite avanzar. Enrique, conclusión general de la lección y la oración, si nos ayudas. Muy bien. Bueno, la historia de José en el marco del sábado que estamos teniendo de emprendimiento me parece que es una vívida historia de lo que es un emprendedor cristiano. Ya se ha mencionado, las circunstancias no determinaron quién era él, y lo mismo sucede con cualquier emprendedor en las circunstancias que se encuentran. Cuando tenemos claro que nuestra vida tiene un propósito superior, que el Señor lo otorga y que a nosotros nos coloca en el marco de una misión y nos mantenemos fieles a eso, la prosperidad llega en el momento en el que el Señor necesite que llegue. Una segunda cosa, es necesario hacer nuestra parte. Nosotros estamos correctos que el Señor prospera, pero prospera también los esfuerzos que nosotros tenemos que realizar. Y para eso hay que prepararnos, para eso hay que insistir, para eso hay que esforzarnos, para eso hay que evaluarnos, para eso hay que estar presente en los momentos de las oportunidades que el Señor presenta y saberlas tomar. Yo creo que la historia de José nos desafía, no solamente en nuestra vida cristiana, sino también en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, para que nosotros desarrollemos esas cualidades, ese espíritu emprendedor que José lo tuvo en todas las cosas que él realizó. Está manifiesto un espíritu emprendedor. Ojalá que el Señor siga a nosotros tocando nuestras vidas, siga conduciéndolas y nosotros nos dejemos ser utilizados para el Señor indistintamente las circunstancias que nos toquen vivir. Muy bien, pues vamos a orar para terminar nuestro repaso de la lección. Señor, hemos estado aquí en tu casa repasando la lección de esta semana, en donde tú nos has dado diferentes muestras de tu amor, de tu conducción, de tu propósito y sobre todo de tu salvación, Señor. Ayúdanos a ser canales de bendición para otras personas
y que todo lo que coloques frente a nosotros pueda ser para honrarte y para beneficio de los demás. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. No se vayan, continuamos en el Foro de Emprendedores Cristianos, segunda edición.